como todos los lunes, Lucas Durán con nosotros. Lucas, Marce, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, amigo. ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Cómo anduvo la juntada? ¿Tuviste una juntadita radical? Me había olvidado que me iba a preguntar eso. No, tenía alguna de las nenas enferma y No pudiste, te la perdiste. sí, me la perdí. Ah. Tengo todo el chimerío, lo tengo todo, chimerío, ¿viste? Pero ¿eh? sí, no, dicen que hubo mucha gente, Sí. Está pero gordito Morales, no había visto tan gordito. y lo que pasa es, mira, él es un hombre flaco, siempre fue flaco. Sí. Pero bueno, el estrés también le llega a todos y ser gobernador de una provincia es complejo. Sí, ¿no? Complejo. Yo Y lo eso vi que muy Jujuy, grandote. imagínate si le tocaría a Santa Fe, No, Córdoba, bueno, Buenos pero Aires. Jujuy es una provincia muy compleja, Mm. porque más allá de lo que parece que no tiene una extensión territorial muy grande, ni tampoco tenés la cuestión de la cantidad de habitantes, tiene altísima cantidad de recursos naturales, Claro. muchísimos recursos Claro. naturales, tenés un nivel de pobreza bastante Muy amplio grande, también, sí, entonces sí, sí. hay que trabajar sobre cuestiones, Tal cual. Bueno, un quizás- clientelismo Ah, tremendo. y mucho empleo Tremendo. público. Y sí, bueno, lo que han logrado en Jujuy es bajar los niveles de empleo público y de subsidios. Claro. Entonces, una costumbre que era la jujeña, que tener siempre déficit fiscal, han Claro. empezado a revertirlo, principalmente con el tema de los recursos naturales. Hoy tiene, ¿Qué veo como jefe de campaña de Morales? me parece un gran candidato. ¿Sí? A mí- Yo lo conozco hace Yo muchísimos prefiero años. Manes. Yo también, pero no lo descarto a Gerardo, porque Gerardo creo Pero que Gerardo no le gana al resto. hay que esperar. La política argentina un año es tanto... Sí, sí, nadie pensamos que Alberto Fernández iba a ser Por presidente. eso, y qué sé yo, el Pues- otro día leí una encuesta donde, no era una encuesta, sino un análisis político donde hay por lo menos 3 gobernadores Sí. a nivel nacional Sí. que fueron candidatos, que salieron del closet, digamos, para ser candidatos Sí. 3 meses antes. Ah, mira vos. Y en la elección anterior pasó en 2 oportunidades de vuelta. Bien. Una fue Vidal. Vidal no la conocía, no la tenía nadie Sí. y 3 meses Tal antes cual. fue un bombazo. Entonces hay que esperar. La política argentina te lleva... Bueno, hay que esperar los mucho últimos 3 tiempo. meses entonces. Sí, yo te diría, en marzo del Los año que últimos viene se va a 15 empezar a días. definir. Los Yo te diría últimos que en 15 marzo días. también se empieza a definir algunas cuestiones acá locales. ¿Sí? Se van a empezar a... ¿Usted tiene alguna noticia de las cuestiones locales? Una cosita me ha llegado. Yo me estoy retirado de la política local. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que le ha Pero, llegado? no, a ver, parece que no... Tiene que ser un enigmático. Bueno, a ver, en forma de enigmático, hay Usted- varios actores que están intentando juntarse entre ellos y no Pero eso tiene nada de- no nada. resuelven algunas cuestiones. Altos egos ahí. Sí, Todos igual quieren ser parece uno. como que el 1, ya nadie quiere ser el 1. Todos quieren ser el 2. Ah, ¿todos quieren ir al consejo? No sé si todos quieren ser concejales, pero sí que todos quieren poner el 2. El 2 y el 3. No les interesa poner el 1 porque parece que... el Que lo 1 pierden. va a perder, Claro. claramente. Claro. Igual, otra cuestión, hay un descontento importante dentro del municipio con algunas cuestiones. Sí. La gente dentro del municipio está muy enojada. En el municipio, en representación del oficialismo, digo, ¿el candidato uno nuevo o uno...? El rey. El Rey Sol, dijo uno en otros días. El rey sol, totalmente. Totalmente. Ah. No creo que haya nadie. No Espero- hay ninguno, por eso estaba esperando que haya alguna bomba, no sé. La sé presidenta del que consejo. están intentando que haya otro, pero no Pero hay. no hay otro. No. No, además tiene, a ver, lamentablemente, si es otro, corre riesgo. Claro. Lamentablemente. Corre Yo riesgo creo por todos que- lados, porque corre riesgo la provincia también. Sí, no, yo creo que la provincia va a ser va a estar hermosa. La Estaba elección a provincial va a ser la más linda estaba de escuchando la de última que- de las 2 décadas. Calvo, Sí, Yarlora. Yarlora, Sí, Torres. sí, y te falta uno, Ah, me falta el de uno. Río Cuarto. Ah, Llamosas. Llamosa de Río Cuarto. Sí. Esos 4 van a intentar un inter. Calvo se larga ahora. Sí, Calvo, a mí me sorprendió lo de Calvo. A mí también me sorprendió lo de Calvo. Yo no pensé, me dijeron que No Calvo le veo. es el hombre más estructural de todos y es el real heredero de don Pérez Chiaretti. Y la otra, Y la capital también va al lío. Doña Vigo va a presentar ahora ya la candidatura, ¿tiene toda la idea? Pero no va a ser candidato a gobernador. A intendenta. Va a ser intendente de Córdoba. Y va a tener ahí 2 temas complejos. Uno es que la superestructura no le responde
en el sentido en que no va a terminar encajando. Van a tener que negociar lindo. Van a tener que negociar de una forma tremenda, porque además todos están esperando que el candidato a intendente sea Pacerini. Claro. Sea quien fuera el candidato a intendente, tiene muy difícil, muy difícil en Córdoba. Y en la provincia también se pone mirá, lindo. Nosotros estamos trabajando ahora. ¿De Loredo va a la provincia? Nosotros estamos trabajando ahora con algunos amigos que estamos trabajando de forma externa de los partidos políticos. Estamos armando una consultora en la cual hemos desparramado algunos datos para ver cómo contrarrestan. Y todos los números dan más o menos igual en todas las localidades del interior del país, de la provincia. ¿Juez? Juez está arriba 4 puntos de Yarzora, pero a la vez de Loredo está a 5 puntos de Juez. Claro. O sea, 1 punto de Yarzora. El tema es que en la capital hay una clarísima tendencia a que la gente, más allá de que Yarzora no tiene una imagen negativa mala, tiene un nivel de desconocimiento altísimo. Todavía para ser intendente de Córdoba tiene más de 20% de desconocimiento de la ciudad. Es increíble que un tipo que es intendente de la ciudad más importante del país tenga un nivel de desconocimiento. Que poner más plata en publicidad. Y de Loredo tiene una radio en lugar de una consultora. Sí, bueno, tengo un amigo que tiene una radio pero pone música. Pone música. Solamente, se dedica a eso. Y bueno, no entendió nada eso. El negocio iba por otro lado, pero bueno. Qué pavor. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a las cuestiones técnicas. La semana pasada se habló mucho de lo que es el tema fundamental, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es, para que la gente entienda del otro lado, por qué es tan importante el Consejo de la Magistratura? Primero que nada, hablar de la raíz de todo. El Consejo de la Magistratura es una institución creada a partir de la reforma constitucional de 1994, impulsada, negociada, porque a veces dicen, el Pacto de Olivos le dio la reelección a Menem. Había mucho más. Había una torta de cosas atrás. Una de esas cosas es el Consejo de la Magistratura, que fue negociado, pensado, ideado por el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Carlos Nino, que era su jurista de cabecera, digamos, después fallecido en un accidente, en un lamentable accidente, pero digamos sería como el constitucionalista más importante que tuvo el país desde hasta el 95 que falleció. En el cual la idea es justamente que haya un órgano externo, independiente, y marco la palabra independiente, y representando a diversas entidades del país para regir el futuro de las conductas de los jueces federales. Que alguien los controle, los jueces. Más que nada un órgano independiente que diga, che, bueno, ¿dónde están haciendo bien, qué están haciendo mal? Claro. Digamos. Esto no está bien, necesito una especie. Los nombre y a la vez los controle. Claro. Y los saque. Claramente, tiene la posibilidad de iniciar el juicio. No se llama juicio político, sino es como una especie de jury de enjuiciamiento en el cual también juzgan sobre la conducta de los jueces y pueden sacarlos. Bien. A partir de ahí... Recordemos que un juez, una vez que es juez, hasta la perpetuidad. Exacto. A perpetuidad, en realidad no es a perpetuidad, sino hasta los 70 años. Eso es otra reforma que vino en la Constitución del 94, el cual antes tenían a perpetuidad. A partir de la reforma del 94 es hasta los 70, y digamos ahí tienen que ir nuevamente a que el Senado de la Nación les dé el nombramiento. Perfecto. Recordamos que los jueces se nombran por un concurso, un concurso ideado por el Consejo de la Magistratura. Los 3 primeros, se forma una nómina de 3, la cual es elevada al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo nombra entre esos 3 a uno de los jueces, que es enviado su pliego al Senado, y el Senado es quien lo nombra. Tal cual. O sea, es todo un trámite, no es tan fácil, digamos, un trámite complejo. No. Trámite complejo. Alto lobby hay que hacer. Tremendo. Y más en federales. Es tremendo. Por eso también se habla de la Sagrada Familia. Claro. El Consejo de la Magistratura, entonces, digamos, es quien hace los concursos, quien nombra y quien
remueve a los jueces. Claro. A partir de esa base, en 1996 fue creada la primera ley del Consejo de Magistratura, en la cual eran 13 los miembros que se nombraban. Sí. A partir de esos 13, no, perdón, eran 20. Eran 20 los miembros. Esos 20 están representados las entidades académicas, los bloques del Senado y del Congreso, de diputados, los jueces, abogados, y en ese momento se creó que el presidente de la Corte Suprema, recordemos también que en ese momento hablaban de la Corte Automática, que era la de los 9 miembros que el menemismo había implementado. El presidente de la Corte iba a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. A partir de ese momento hubo durante muchos años un trabajo casi indiscutido del Consejo de la Magistratura, hasta 2008, en el cual 2006, perdón, en el cual se modifica la integración del Consejo de la Magistratura, reduciéndose de 20 miembros a 13 miembros. En ese momento estaban representados, como hablábamos, que estaban representando las cámaras legislativas, había 6 miembros del legislativo, en el cual había uno de la mayoría, uno de la primera minoría y uno de la segunda minoría. Lo mismo pasaba con diputados. Después vamos a abrir un paréntesis sobre eso, ¿no? Claro. Que es muy interesante debatirlo, lo que pasó posterior. ¿Esto qué es lo que daba? Daba una amplitud importante al Consejo de la Magistratura. Reduciéndolo, se sacó uno de los miembros del Poder Legislativo, 2 miembros, uno de cada Cámara. Se sacó uno de las entidades académicas, que es por donde más pegó, digamos, el hecho, y uno de los colegios de abogados y uno de los magistrados. Habían reducido 6. El Colegio de Abogados de la Capital Federal presentó un amparo en ese momento, estamos hablando de hace 14 años atrás, 16 años atrás, para que la Corte Suprema, sí, parece increíble, estamos hablando de algo de 16 años. Sí. Para que se viene hablando de todavía, se va a seguir hablando. En diciembre de este año, después de 15, 16 años de esa ley, la Corte Suprema, y excluían al presidente de la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tiene que ver y por qué es tan importante eso? Primero porque el presidente del Consejo de la Magistratura tiene una amplitud muy grande para lo que es los concursos, es toda la parte administrativa, digamos, la maneja el presidente de la Corte Suprema en este caso. Entonces maneja los concursos, maneja determinadas cuestiones que son, digamos, que tienen que ser pulcras y tienen que ser no transparentes, tienen que ser como el agua. Ponele. Tendría. Ahí está. Me gustó más ese término, tendría que ser. Por eso en su momento se implementó que sea el presidente de la Corte Suprema. Claro. Pues se supone que es la entidad que va a regir después administrativamente a los jueces inferiores. Bueno, cuando vuela todo este proceso, se cambia no solamente la Constitución, sino el armado interno. Pasó a ser, en ese momento, antes, hasta diciembre, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Consejo de la Magistratura era un miembro de los académicos. Bien. Que era kirchnerista, de la casualidad, claro. ¿no? Que hace muchos años que era igual presidente. Ahora, esta ampliación, ¿qué es lo que dijo la Corte? Está mal planteado que la disminución provoque algún beneficio dentro de la Corte. Entonces volvemos a la ley anterior. Ya ahí entramos en cuestiones técnicas. Ya hace 16 años que venimos luchando con eso. Exactamente, pero ahí entramos por cuestiones técnicas, porque si la ley posterior hubiera dicho, deróguese el artículo tanto, razón por la cual se implementa este artículo, es imposible implementación. Pero por un error de técnica legislativa, solamente se puso sustituyase. Esto es muy técnico. Claro. Extremadamente técnico. Pero una palabra cambia todo. Cambia todo. Cambia todo, cambia los espíritus, cambia todo. Y ahora deja de ser un kirchnerista para pasar a ser un macrista. Sí, yo te diría que no, es peronista. Rosati es peronista. Bueno, partamos de esa base. Peronista dentro de Macri. Sí, pero este no te diría que es kirchnerista no te diría que es macrista justamente. Yo creo que todo lo contrario. Sí, es un hombre. A ver, la Constitución de la Corte hoy está planteada desde, te diría,
de los 4 miembros, 3 han sido actores políticos trascendentales en la vida del país. Claro. O sea, Maqueda fue el último presidente del Senado de la Nación antes, o sea, después del quilombo que se había armado en el 2001, antes de la asunción de Duhalde. Y por eso fue después miembro de fue una negociación para que sea después miembro de la Corte Suprema. Estuvo a un día de cumplir un hecho que solamente lo había logrado Figueroa Alcorta, que es el presidente de los 3... claro, se lo terminó ganando Rosati. No, pero en realidad lo que pasó ahí fue... negociación hubo ahí. Él no fue presidente del Ejecutivo, no fue nunca presidente de la Nación. Claro. Pero estuvo a nada de ser miembro de los 3 poderes del Estado. Qué locura, ¿no? Sí, lo que habla, a ver, yo a veces escucho de la casta política y eso. Yo no voy a renegar que no hay una casta política. Yo no creo que no es una casta, es una organización política muy amplia. Muy amplia. Muchas familias. Pero que también están las castas, los que se dicen de las castas también, están dentro de las castas, porque hace 30 años que cobran de lo mismo. Tal cual. Porque son consultores privados, pero de privado tienen muy poco. Claro. Entonces, a veces la libertad hay que ver de dónde viene. Bien. Vamos a marcarla. Tal cual. Volviendo, sí. Esto da un margen de independencia bastante más amplio. Bueno, a eso te iba a decir. ¿En qué va a repercutir a los comunes? Y el nombramiento se ¿Está bueno esto? Sí, yo creo que sí. ¿Según tu punto de vista? Yo creo que sí. Primero que nada porque ahora para tener quórum se necesitan 12 miembros. Hay una distribución política muy amplia, muy heterogénea. Está bueno. Se ha integrado algo que parecía muy ilógico que sea la mitad del cupo tiene que ser femenino. No había mujeres. Ah, mira vos. Estaba integrado solamente por 2 mujeres. Claro. Graciela Camaño y una consejera por la capital federal. Así que se han incluido. Los abogados hemos tenido que elegir 2 abogadas. Los jueces han tenido que elegir una abogada. Se pone más lindo entonces. Se pone muy interesante la discusión interna. Creo que esto da un margen de independencia real que antes no existía. Bueno, eso es importante. Y principalmente, y se está viendo ahora con los primeros concursos que están saliendo del Poder Judicial, no están orientados, o por lo menos ahora no parecen estar orientados. Claro. Antes sí, estaban bastante sesgadas algunas. Muy marcado el pensamiento. Yo creo que político. va a ser muy interesante. Creo esto dura hasta noviembre. En noviembre hay que elegir nuevamente a todo el Consejo de la Magistratura entero. Mandato de este periodo, digamos, termina ahora en diciembre, en el 30 de noviembre. Y a partir de ahí tenemos que elegir nuevamente abogados, jueces, todos tienen que elegir sus miembros. Bancando una paridad de género, bancando las cuestiones, los repartos equitativos entre la justicia, los académicos, los abogados, los jueces. Creo que es mucho más amplio y está interesante, realmente está interesante. Vamos a ver qué pasa. Quita bastante poder y licúa bastante poder a los consejeros, ampliándolo. Está bueno. Eso está bueno. La verdad que quizás haya que es muy perfectible la ley, lógicamente, y se está trabajando en nuevos proyectos de ley. Perfectibles todos, pero hasta ahora va a estar interesante. Bien. Vamos a ver después qué pasa, obviamente. Bueno, interesante. Interesante que sucede que cuanto más independiente pueda ser, Sin mejor. duda. Bienvenidos. La justicia federal es clave la independencia. Tal cual. Es clave, es lo más... ¿Te ha tocado alguna colega trans? Hay sí, pocas he tenido... abogadas. Sí, no te creas de trans. poco. He tenido un juicio por alimentos, viejos de alimentos, con una... Sí, pero la verdad que para mí fue... Estaría bueno algún día que llegaran a estos cargos, estaría bueno. Sin duda. Pero bueno, para llegar a eso hay que estudiar mucho, ¿no? Sí, a ver, la gente, yo tengo 3 o 4 conocidas que son trans, y que hay 2 que son bestias, animales jurídicos. Qué bueno. Que ojalá tengan el día de mañana la posibilidad de ser jueces. De tener, si ellos quieren ser jueces o no. La justicia, y principalmente la justicia de Córdoba, es una justicia extremadamente conservadora. Claro. Extremadamente basada, hay cosas que ya son de la prehistoria. Machirula. Pero hay juzgados que todavía... Justicia machirula todavía. Hay juzgados donde vos tenés la cruz colgada detrás de los... Ya no va más.
Me da la sensación de que ya estamos en una cuestión mucho más evolucionada. Sí, o sea, sí. digo, está bien que Dios sea quien imparta justicia, pero los humanos también la tenemos que hacer porque no viene para impartir justicia. El día que venga Dios a impartir justicia no queda uno. Se acabó. No queda uno. No quedamos ninguno nosotros. No, principalmente allá adentro. Claro, y más ahí. Entonces, a mí me da la sensación de que hay cosas, la justicia, y principalmente en Córdoba, Claro. es muy, muy conservadora, tiene Claro. gravísimos problemas de avance. Han costado mucho tiempo, por ejemplo, para la implementación del expediente digital. Todo el país lo tenía y nosotros lo empezamos a tener hace 2 años, que nos salvó la vida en la pandemia. Sí. Pero que no todavía tiene problemas de implementación. Falta mucho. Los colegios de abogados también están empezando recién a desarrollar cuestiones de género. Nosotros la semana pasada tuvimos un curso en el Colegio de Abogados de Carlos Paz sobre la ley Micaela y cada 3 o 4 meses siguen haciendo los cursos, bueno. Pero Está bueno. le falta mucho. Estamos muy atrasados en esa cuestión. Bueno, Luquita, llegamos al final. La semana que viene vamos a ir charlando. Me tenés que traer más bombas. Y hay Bombas, pero locales tienen que ser. Locales. Lo que pasa es que locales, la política local es tan chata últimamente, está tan chota, diría yo. No, bueno, yo no soy tan... Lo que sí te puedo decir que la política local es que empiezan a haber movimientos. Sí. Ya hay movimientos. Que no es poco eso. Sí, pero el problema es que Caserio acá dijo que sí va a ser candidata. Pero ojalá, yo creo que Mariana es una gran candidata para el peronismo. No tiene chance. ¿Qué peronismo si no estás mal el peronismo? Bueno, sí es parte del peronismo. A ver, el peronismo, una vez lo dijo el general, la población está distribuida en el 30% radicales, 20% socialistas, 15% libertarios y el resto apolítico. Y entonces le pregunta al general, pero general, ¿usted se está olvidando del peronismo? No, amigo, peronistas son todos. Peronistas son todos. Peronistas son todos. Partamos de esa base. No, va a estar lindo, va a estar muy interesante. Tráeme más bombas la semana que viene. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a indagar. Lo que pasa es que está todo muy reservado, ¿viste? Claro. Está todo en ese momento de a ver, ¿para dónde va? ¿Qué hacemos? Sé que han empezado movimientos interesantes algunos. Sé que me parece que puede llegar a haber un problema en el peronismo local, que puede llegar a haber 2 candidatos. Claro, el peronismo local va a tener el Caserio por un lado, Mariana por un lado y otro por el... Sí, y que no va a ser el exintendente. Puede haber otro. O sea, el peronismo puede ir con 2 candidatos, claro, más allá de que no van a apoyar. ¿Y el radicalismo? Y el radicalismo yo tengo entendido que... ¿Va a ir con candidato propio? Es una gran incógnita. Primero me parece que hay que juntarse todos para empezar a ver dónde estamos parados. Hoy el radicalismo de Carlos Paz tiene el oficialismo del comité que trabaja por su lado y la oposición que trabaja por otro. No hay conjunción. Yo creo que eso va a terminar en una bajada de línea de Córdoba diciendo, muchachos, acá se trabajan juntos o cada uno por su lado, pero sin el sello del partido. Claro. Me parece que viene por ese lado. Claro. Igual, te repito, falta mucho, estamos en abril. Falta mucho y falta poco. Sí, bueno, nosotros en Carlos Paz estamos exactamente hoy... A un año. A un año de la presentación de las listas. Claro. Pues tienen que ser 90 días antes. Claro. Entonces... Va a estar lindo. Va a estar interesante. Luquitas, gracias por venir. Por favor, un placer. Hacemos la pausa, nosotros ya venimos.